Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a nuestro espacio contigo, edición de este viernes, día 4 de abril ya. En fin, pues aquí estamos como siempre, preparados y dispuestos para compartir este ratito con todos ustedes y sobre todo para compartirles cosas, en este caso, que nos han ido llegando. La primera de ellas precisamente tiene que ver con una conferencia que va a tener lugar el viernes de la semana que viene y organizado en este caso por la Asociación Amigos de la Radio. Tenemos hoy con nosotros también aquí a nuestra amiga Fabiola, que es Fabiola Vega, la presidenta de la asociación, que ya la tuvimos la semana pasada también con nosotros. Hace 2 semanitas. ¿O hace dos semanas? El tiempo vuela. Bienvenida, sí. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, es concretamente la persona y la asociación en definitiva que ha organizado una conferencia muy interesante sobre arqueología, además de una zona muy cercana a nosotros, como es la zona de Évora, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y bueno, pues de Évora ya se sabe que desde hace ya bastante tiempo se están descubriendo cosas una detrás de la otra. Y lo último tiene que ver con esa conferencia, ¿no, Fabiola?, que habéis organizado. Efectivamente, pues bueno, lo último tiene que ver con Évora, con el lago Ligustinus, que yo vivo encima, porque yo vivo en los llanos y por todo aquello era... Bueno, la verdad es que el lago Ligustinus era enorme, pero... Era todo esto, o sea que en el momento... Estamos todos si en estuviera el lago Ligustinus estaríamos todos metidos en el agua. Exactamente. Entonces yo no sé si sabéis que a mí la radio me apasiona, pero además me apasiona, entre otras cosas, es la arqueología y sobre todo lo que tenga que ver con Sanlúcar, ¿no? Me gusta viajar y ver que los pueblos ponen en valor su historia, todo su patrimonio cultural, arqueológico, y en Sanlúcar yo creo que es que tenemos tanto que no le damos la importancia debida. Entonces yo me encajé en un pueblo cercano para ver una conferencia de un doctor, Daniel Jesús Martín Arroyo. Y la verdad es que yo allí lo flipé y tuve el descaro, entre comillas, de esperar a que terminara la conferencia. Me dirigí a él y él estuvo súper amable y encantado, porque además, ahora creo que nos lo va a contar él, también tiene por aquí familiares en Sanlúcar, con lo cual creo que los astros estaban todos dispuestos para que esta conferencia se diese aquí en nuestra ciudad y que, bueno, ya tiene mucha aceptación, ya está la gente muy expectante, porque vamos a descubrir cosas que a mí me fascinaron, lo digo en serio. Bueno, pues tenemos a Daniel Martín, precisamente por Zoom, lo tenemos por videoconferencia en definitiva, así que vamos a saludarlo. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Él se encuentra, Daniel, ¿dónde te encuentras exactamente? Pues ahora estoy en Granada. En Granada, concretamente. También una ciudad, una zona también, bueno, con una riqueza arqueológica fabulosa, pero ¿qué estás trabajando allí en este momento en algún proyecto o estás, digamos, por ocio o por alguna otra cuestión? Profesor. No, trabajo desde 2021 en la Universidad de Granada. Perfecto. En la Facultad de Ciencias de la Educación. Y estos descubrimientos, Daniel, de los cuales tú nos vas a dar cuenta en esa conferencia, ¿hace mucho, digamos, que lo hiciste? ¿O es una cosa reciente? Pues mira, este descubrimiento parte de un proyecto europeo de la doctora Mar Castro, con la que yo colaboro normalmente, y fue a raíz de unas prospecciones en 2019-2020. Estuvimos durante esos dos veranos, andando, recorriendo muchas de las campiñas de allí de Sanlúcar de Barrameda, y finalmente dimos con este hallazgo. Y ya en septiembre de ese año, en 2020, y los meses siguientes, pues dirigí la intervención sobre la necrópolis, que era desconocida hasta ese momento. Efectivamente. Claro. Daniel, bueno, buenas tardes ya. Estábamos aquí en Sanlúcar de Barrameda, deseando de tenerte cerquita. Sé que hubo también un señor, Antonio López, si no me equivoco, que un poco echó una manita, en el sentido de que conocía el terreno, y un arado, que me gustaría que contase, porque ahí empieza un poco todo también, ¿verdad? Sí, bueno, es curioso porque algunos yacimientos, pese a que sean bastante importantes, en superficie no dan señales. Claro. A nosotros nos costó mucho, pasaron incluso investigadores antes que nosotros por la zona de la necrópolis y no se dieron cuenta de que estaba allí. Nosotros fue a raíz del hallazgo de algunos fragmentitos de cerámica, muy pocos, primero uno y luego 4 o 5,
que nos dimos cuenta de que aquí había algo. Pero claro, no sabíamos la magnitud de lo que el yacimiento representaba. Fue a raíz de una conferencia de divulgación que tuvimos en San Fernando, que precisamente conocimos a este gran colaborador, a esta persona, a este hombre del Renacimiento que le decimos nosotros cariñosamente, y nos dijo, pues resulta que en ese lugar han metido un arado en profundidad, y fuimos a visitar el sitio y para nuestra sorpresa, pues habían aparecido muchos más materiales. A partir de ahí hicimos a través de la Delegación de Cultura, una intervención oficial en el sitio. Daniel. Y de 4 o 5 fragmentos pasaron a más de 2.500. Claro. Daniel, para que nos situemos un poquito y sobre todo para las personas que no tengan mucha idea, por ejemplo, de qué es lo que era Évora, ¿cómo podríamos, digamos, decirle, localizarla un poco aquí en el mapa y más o menos tener una idea de hasta dónde pudo llegar, digamos, esta ciudad, que era una ciudad antigua, que habría que datarla más o menos en torno a qué año también? Bueno, la cronología de la ciudad no se sabe muy bien cuáles son los límites. Seguramente perviviera desde el siglo VIII, VII antes de Cristo hasta época romana, ¿vale? Pero seguramente el núcleo en época altoimperial se desplazara, porque ten en cuenta que esta ciudad, no imaginemos una ciudad tan grande como las de ahora, a nuestros ojos sería una aldea pequeña, pero tenía independencia política en ciertos momentos. Incluso se cree que llega a acuñar moneda propia. Pues esta ciudad pequeña se desplazó seguramente de un enclave a otro porque la condición del Lacus Ligustino ahí varió y el puerto de la ciudad, que era lo más importante, se desplazó de un sitio a otro. Pues está en el entorno de lo que hoy se conoce como Cortijo de Évora. Esta ciudad, sí, el nombre, si os suena a la ciudad portuguesa, ¿verdad? Hay una Évora en Portugal. Sí. Seguramente este nombre pudiera venir de algún tipo de colonización desde la zona central de la península. O sea que en este punto llegan influencias desde el siglo VIII antes de Cristo y posteriormente de todo el Mediterráneo con los fenicios, pero también desde el interior de la península vienen poblaciones y se van asentando y van configurando pues una identidad propia, un pueblo diferente con su idiosincrasia particular, ¿no? Claro. Pero no tiene una conexión, digamos, con alguna civilización en concreto, quitando esas 2 o 3 que tú nos cuentas, ¿no? Posible alguna conexión con los fenicios, a lo mejor con Évora en la parte portuguesa. Los romanos ya vinieron posteriormente, ¿no? Los romanos son posteriores, ¿no? ¿Y Tartessos podría tener alguna conexión también o algo? Seguramente tuvo cierta importancia como un pequeño núcleo territorial conectado con la navegación a través del Ligustino. Desde época, desde el Neolítico, la zona estaba muy poblada. De hecho, junto a la necrópolis encontramos restos de un yacimiento del cuarto milenio antes de Cristo. Un yacimiento neolítico de los pocos que se conocen al aire libre, un yacimiento que tendríamos que imaginar como una serie de cabañas de pescadores. Nos aparecían muchos restos de distintas especies de moluscos, ¿no? Y desde esa época y después en la edad del cobre, la zona está muy poblada. Hay una especie de pequeña edad media cuando llega la edad del bronce y luego al final de esa edad del bronce repunta la población, empieza a notarse en los registros de polen que se está cultivando mucho el terreno, que se está quitando árboles y aparecen cereales y especies de plantas asociadas a la ganadería.
Eso al final del bronce. Y justo coincide en ese momento con la llegada de los fenicios. Toda la zona revive y prácticamente todo el espacio está ocupado en esta franja sur del Liguchín. Claro. Daniel, buenos días de nuevo. Estamos situados en una zona en la que Sanlúcar tiene por una parte el tesorillo de la Algaida, que también es según decíais en la conferencia, está vinculado a temas religiosos. Mesas de Asta sería un centro neurálgico más bien político. Aquí, que era un poblado, como nos estás tratando de decir, solamente vinculado a un puerto, o podemos hablar de algo más. Verás, el yacimiento seguramente, por lo que sabemos, tendría una evolución. Aparecería de una forma autónoma, seguramente en ese bronce final, y crecería en importancia, digamos, autonomía, como un centro seguramente independiente, no de los demás importancia, pero sí con cierta independencia. Ya depende de las teorías que creamos sobre Tarteso, si estaba más o menos organizado como un reino, si eran más sociedades jefaturas o tribus, ¿de acuerdo? Seguramente tiene cierta importancia, pero entraría sobre todo alrededor del siglo III, con la influencia cartaginesa, entraría bajo las esferas de Cádiz y de Mesas de Asta, lo que fue después Asta Regia. Estaría ahí entre esos dos núcleos importantes, seguramente por proximidad más bajo la influencia de Asta. Pero luego sucede una cosa curiosa, y es que Asta, después Mesas de Asta, después Asta Regia, encabeza las revueltas contra los romanos. Tienen la influencia púnica, luego Roma conquista la península, pero lo que a lo mejor puede ser una idea de que los romanos después de la guerra se irían a retirar, eso no se cumple. El poder de Roma se queda y se quiere perpetuar. Entonces, muchas poblaciones indígenas se rebelan, diciendo, iros ya de aquí. Y una de esas poblaciones, lo sabemos porque hay fuentes escritas que nos hablan de ello, una de esas poblaciones que encabeza la revuelta es Mesas de Asta. Y parece que en ese momento Roma la derrota y la castiga severamente. Así que de ser una potencia territorial bastante importante, baja a ser algo mucho menos importante. Por otro lado, Cádiz está aliada desde la Segunda Guerra Púnica con Roma, así que se mantienen más fuertes. Pero el poder de Asta se minimiza en este sentido, y vemos como a lo largo de los siglos II, primero antes de Cristo, las ciudades que hay alrededor, en principio núcleos secundarios, empiezan a acuñar sus propias monedas. ¿Qué significa esto? Que son ciudades autónomas, que tienen una independencia política. Y lo hacen, lo manifiestan acuñando sus propias monedas con sus dioses, con los elementos más característicos de su economía, como puede ser la ganadería, el trigo. Y esto parece que pudo suceder con Évora, que fuera autónoma e incluso acuñara su propia moneda. Si bien las monedas que se han encontrado de esta ciudad son pocas, en mal estado, no es un conocimiento seguro, pero es algo probable. Luego, ¿qué sucedería? En época romana, llegando ya a las guerras civiles, a mitad del siglo I antes de Cristo, Asta se vuelve del lado de César. De hecho, hay un pasaje muy conocido en lo que los romanos, población romana que ya se había sentado en Mesas de Asta, junto a lo que quedara de la población autóctona, ¿vale? Esta gente mandan un montón de dinero, de apoyo al ejército de César. Y claro, César y Augusto, que es su sucesor,
al final nos van a recompensar y los van a convertir en una colonia. Claro. Van a unir a los romanos con las poblaciones, con la parte más rica de las poblaciones locales. Y ahí puede que Évora pase a formar parte de esa colonia. Claro. Entonces, claro, entraría a unirse directamente con el poder romano. Claro. La verdad es que es un tema muy interesante, tampoco queremos desvelarlo todo, porque si no, no va a quedar para la conferencia nada, ¿verdad? Yo le quería hacer una pregunta también al amigo Daniel, y es lo siguiente: normalmente, si nos fijamos en muchas civilizaciones, digamos, que se han asentado en distintos puntos del planeta, vemos que normalmente una civilización detrás de otra casi siempre suelen utilizar o suelen elegir casi el mismo sitio para ponerse. Con lo cual, si uno va haciendo una prospección en el terreno por distintos estratos, va viendo que salen, por ejemplo, de una civilización, después un poco más para arriba de la siguiente, no sé, como si ese sitio fuera un sitio ideal y todo el mundo le gusta el mismo, ¿no? En el caso de Évora, ¿se han visto distintas civilizaciones en distintos estratos del terreno o siempre ha sido el mismo pueblo el que estaba allí? Claro, el problema de Évora es que no hay una excavación sistemática. Lo que se han hecho son pequeños sondeos y entonces lo que tenemos es, digamos, lo que aflora en superficie porque se rompen los estratos arqueológicos en determinados puntos. Allí, en Évora, podríamos hablar de una sucesión entre las culturas artésicas, la turdetana, que es la íbera de esta región, y la romana. Y luego con pervivencias hasta época medieval. Curioso. Fabiola, una última preguntita. Una pregunta que creo que es una de las cosas que más fascina y es el enterramiento en sí. Hay pocos ejemplos de necrópolis de esa época. Y me gustaría que lo pusieses en valor, Daniel, porque es una de las cosas que creo que nos fascina a todos los sanluqueños y que estamos expectantes de saber lo que se ha descubierto hasta ahora, que sabemos que es poco, pero que también en el futuro todavía queda, no por excavar, porque lo que ha quedado ahora a la luz es una cosa y lo que hay todavía enterrado es otra historia, ¿verdad que sí? Sí, la suerte que hemos tenido en esta necrópolis es que al hacer arqueomagnetismo, es decir, le hicimos como una especie de radiografía a la Tierra y vimos que en la zona de hallazgos de materiales, debajo en profundidad, se conservan los cúmulos. Los cúmulos, para que me entendáis, es una forma de enterramiento que llega a esta parte de la península ibérica con los fenicios. Se quema al difunto en un punto central y alrededor, en pequeñas urnas, se van enterrando los distintos grupos familiares. Y luego todo eso se tapa formando una pequeña montañita. Vale, pues los cúmulos, según los materiales que tenemos, en este caso de Évora, podrían estar centrados en el siglo IV antes de Cristo. Entonces estaríamos viendo una pervivencia de este tipo de enterramientos que es muy poco conocida, ¿de acuerdo? Para esta época conocemos más otros tipos de enterramientos en cámaras, pero en túmulos es como una perduración de la tradición de tiempos antiguos muy notable, y es algo bastante original, bastante insólito. No se conoce bien y está llamando la atención de muchos investigadores especializados en esta época. Pues Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y te veremos el próximo viernes. El día 11. El día 11, efectivamente. A las 7 de la tarde, Casa de la Juventud. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Pues nada, Fabiola, decir simplemente que va a ser en la Casa de la Juventud, ¿no? Sí. ¿A qué hora? 7:30 de la tarde, Casa de la Juventud. Yo creo que se va a quedar pequeño aquello. Seguro, porque seguro. Esto es apasionante y bueno, y es nuestra historia. Claro, y mucho más una vez que Daniel nos ha contado todo esto, que nos ha puesto ya un poco la miel en los labios, ¿verdad? Para que todo el mundo se anime ya, digamos, a participar, a estar allí presente en esa conferencia que organizáis, que no es la única,
que tenéis No, muchas más previstas, ¿verdad? Efectivamente, hemos hecho la de flamenco con 11 años de flamenco y radio, tenemos esta y más cositas por delante que espero que a todos os guste. En la radio cabe todo, somos una asociación, amigos de la radio, claro. Y bueno, y dar las gracias a esta casa que también nos está dando, haciendo visualizar todas las cositas que hacemos. Así que muchas gracias y os esperamos allí el viernes que viene, a las 7:30. Pues nada, muchas gracias a ti por venir también, por estar con nosotros. Gracias.